señores, estamos ya en el plato fuerte de Cátedra Médica y tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Alfredo Matos Hopperman. Buenos días, doctor. Buenos días, Mauri. Buenos días, Liz. Otra Buenos vez días, acá en doctor. nuestra casa, la Cátedra Médica. Gracias Bienvenido, a todos. bienvenido, doctor, por estar por estos predios. Y usted, doctor, en el día de hoy, pues vamos a hablar de neumología. Tenemos dificultad con el teléfono todavía, así que le pedimos excusa a la gente que nos llama, que nos consulta, que quiere pues, ponerse en contacto de forma interactiva. Estamos presentando dificultad con las líneas telefónicas, ya veremos si eso lo resolvemos. Hoy tenemos la oportunidad, doctor, de conversar con usted sobre neumología y muy específicamente sobre bronquitis. ¿Qué es la bronquitis, doctor? La bronquitis no es más que la inflamación, por así decirlo, de los bronquios, de la capa que cubre los bronquios, Sí. la cual puede ser aguda o puede ser crónica. En cuanto a las causas principales, principalmente en la aguda, esta es causada por virus y por algunas bacterias. Por ejemplo, en estos meses del año en donde proliferan los virus como influenza, virus sincitial respiratorio, COVID, o cualquiera de estos metaneumovirus, también pueden provocar que las vías aéreas se inflamen, en este caso los bronquios, y produzcan entonces la bronquitis. Ya. ¿El metaneumovirus es nuevo, doctor, o es un virus viejo? Pero no, esto es viejo. La palabra para muchos le ha resultado como novedosa, pero ya habíamos visto esta... No, ya existen muchos casos, sobre todo desde el año 2001, sí. A nivel mundial, cuando se descubrió, y el metaneumovirus tenemos en República Dominicana desde hace muchos años. ¿Es peligroso No, es prácticamente la misma sintomatología que cualquier otro de los virus que ya conocemos. Sí. Lo único es que para hacer la diferenciación en ella de este virus hay que hacer un panel respiratorio que se hace en los laboratorios grandes del país. Sí. Es algo costoso y sobre todo en un laboratorio nacional hemos tenido alrededor de 2 puntos y algo, 3 puntos y pico y 4 puntos y pico desde el 2022 hacia la fecha de la presencia del metaneumovirus en República Dominicana. O sea, la presencia entonces es baja. Sí, es baja. Hay mucho más incidencia en cuanto a la influenza. Y la influenza, si vamos a comparar influenza con este virus, el tema de agresividad. No, la influenza es mucho más. Lo único que tiene el metaneumovirus en cuanto a las vías respiratorias es eso principalmente, que produce una bronquitis bastante importante, dejando una tos irritativa muy fuerte que puede durar más de lo normal, porque regularmente la tos de la bronquitis, que es la principal manifestación. La bronquitis se manifiesta básicamente con tos. La tos, porque al inflamarse las vías aéreas, estas se cierran. Al cerrarse las vías aéreas, entonces como un mecanismo de... Respiramos con más dificultad. Respiramos con más dificultad y un mecanismo de defensa de las mismas vías aéreas, procurando obtener aire del medio ambiente, entonces hace que usted tosa mucho. Y eso hace que en cada efecto de la tos, abre el bronquio, entra aire y entonces el pulmón se va aireando u oxigenando, y eso es lo que hace lo característico de esta enfermedad. Usted decía que la bronquitis puede ser aguda, casi siempre asociada a virus y a bacterias. ¿Y la crónica? La crónica, cuando hablamos de agudeza o de cronicidad, la gente aquí en este país dice mucho, le dicen, yo tengo una anemia crónica, por ejemplo, por poner el término. ¿Y la gente cree en su interior que está diciendo que tiene una anemia grave, una cosa agresiva, una cosa, pero lo crónico o lo agudo se refiere a tiempo. Lo que es agudo. Lo que es agudo se refiere a semanas, días a semanas. Lo que se refiere a crónico, estamos hablando ya de meses o años. Exacto. Y es la gran diferencia en cuanto hablamos de una bronquitis aguda o una bronquitis crónica. La bronquitis aguda es una bronquitis de días, de 10 a 20 días, debe prácticamente el paciente estar bien. Pero, sin embargo, una bronquitis crónica, la principal causa es el tabaquismo. El tabaquismo. El consumo del tabaco
también, tanto el que lo consuma una persona que esté al lado suyo o usted mismo. Como el fumador pasivo. Exactamente, fumador pasivo que o de segunda mano. Sí, de segunda mano. De segunda mano. Entonces, esto es una bronquitis que es de meses a años. Sí. Y una de las definiciones más comunes o más prácticas, por así decir, de bronquitis crónica, no es más que procesos gripales a repetición durante años consecutivos. Maltratados, doctor. Maltratados. Esos pacientes que dicen, tengo una gripe que a mí no se me quita, yo tengo 3 meses, mala, tengo 4 meses con esta gripe. Y lo primero que te pregunto, ¿usted fumaba? Ah, sí, yo fumaba. Pero yo dejé de fumar hace 30 años. Eso no importa. El daño que produce el cigarrillo a nivel de las vías aéreas es irreparable. Y con el tiempo de los años pueden sumarse otras condiciones para que estas enfermedades puedan entonces proliferar y salir y causar problemas en la salud. Yo veía hace un tiempo en Argentina y escuchaba el otro día no sé si fue en el programa, realmente la memoria me falla, alguien que hizo el mismo comentario y me pasó estando en Argentina la publicidad que se utiliza en Argentina justamente con el tema del tabaco. En la cajetilla de los cigarrillos allá en Argentina se ponen la cara de las personas, por ejemplo, con cáncer de labio, cáncer de laringe, en fin, y cuando compran la cajetilla, no solamente dice el efecto que tiene potencial, ¿verdad? Su asociación con cáncer, sino que te pone una foto de cómo te puede pasar. De cómo puedes terminar. Exacto. Entonces, y aún así las personas lo siguen. Bueno, sí, pero ahí tú tienes un elemento disuasivo hasta cierto punto, porque tú dices, bueno, yo no quiero estar en esa condición. El tabaco, doctor, ¿cómo anda la lucha en la República Dominicana de esos espacios libres de tabaco? Ya la gente no fuma, por ejemplo, en lugares cerrados, hay espacios para fumadores, ¿verdad? Pero ¿cómo andamos con relación a la lucha de tabaquizar los espacios públicos? Sí, realmente es una lucha titán que se tiene. Aquí hay una asociación en cuanto a cardiólogos, neumólogos, endocrinólogos y un sinnúmero de médicos y profesionales de la salud, que es una alianza antitabáquica que existe en el país, la cual lucha cada mes o cada vez que tiene la oportunidad en cuanto a lo que es el flagelo del tabaquismo en este país, sobre todo. Un país en donde hay un convenio que se firmó durante muchos años y todos los países lo han firmado, de proteger en espacios libres, de proteger en espacios cerrados de humo. Y aquí en este país aún no lo ha firmado, pero ya lamentablemente eso no creo que lo vayan a firmar. Y también nosotros como sociedad. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, doctor? Bueno, pienso que la razón es económica. Ya. Pienso que tú sabes que la industria tabacalera es fuerte, ¿no? A nivel internacional. Nacional e internacional. Sí. Es una industria muy fuerte, la cual también deja sustanciosas ganancias impositivas, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, paga muchos impuestos y esto le genera mucho dinero al gobierno, a nivel mundial, a todos los gobiernos. Y lamentablemente aquí el año pasado, si no recuerdo que fue el año pasado o antepasado, en Tamboril hubo una fiesta tabacalera que fue declarado patrimonio mundial del área del Caribe, la República Dominicana, sobre todo esa ciudad de Tamboril, en donde se cultiva grandes cantidades la industria tabaquera. De tabaco. Sí, exactamente. Y donde nuestras autoridades, presidente de la República y vicepresidenta y su número, fueron a aplaudir y a apoyar eso. Lamentablemente son negocios, pero si viéramos o si tuviéramos en números lo que se gasta en cuanto a poder recuperar momentáneamente la salud de estos pacientes fumadores y en cuanto a lo que es los gastos del tratamiento de cáncer ocasionados por tabaquismo, quizás lo pensarían un poquito más. Por supuesto. Definitivamente que pienso que
que el tema de la lucha contra el tabaco debe ser cada vez basada en la evidencia del aumento de estas enfermedades crónicas, por ejemplo, como el EPOC, ¿verdad? Exactamente. La enfermedad obstructiva crónica. Por eso, Amaury, discúlpame, es que nosotros como sociedad estamos en contra de todos los dispositivos y todos los métodos que se puedan utilizar para fumar. Porque se ha comprobado que ninguno es saludable, ninguno es sano. Se ha tratado de enmascarar de que el vape o vape, como lo quieran llamar, estos dispositivos, algunos que no tienen combustión, otros que no producen humo y otros que sí lo producen, como que es la mejor forma para dejar de fumar. Y lamentablemente la cantidad de pacientes que lo han intentado y que al final terminan tanto fumando vape como cigarrillo convencional es alarmante. Entonces tienen dos problemas. Tienen doble problema. Antes solamente tenían el tema del cigarrillo. Sí, y quieren entonces, hay algunas personas que quieren decir que no, que el problema del cigarrillo no es simplemente la nicotina. Yo estamos de acuerdo, no es solamente la nicotina, sino también todos los productos químicos y cancerígenos que están identificados en el cigarrillo convencional, pero también se han identificado otras enfermedades que puede producir el vape, sobre todo en esta fumadera con mucho humo. Ese humo puede producir bronquitis. Claro. A propósito del tema que estamos hablando. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctor, ¿qué es para que la población se ponga en contexto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo indica, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exacto, eso de crónico es que por mucho tiempo. De mucho tiempo está relacionada esencialmente al consumo del tabaco, en más de un 95% de los casos. O sea, los fumadores terminarán, fumador de 10 años, de 15 años, de 20 años, 30 puede años. terminar en dos vertientes. O puede terminar como un enfisematoso. El enfisema no es más que la no movilización de los bronquios. Es decir, los bronquios quedan estáticos, endurecidos, fibróticos. ¿Y entonces cómo se llama? Esto, entonces... porque los bronquios son como una especie de vejiga, ¿no? Exactamente. Entonces quedan endurecidos y este movimiento queda limitado. Entonces los pulmones se ponen un poco más grandes. El paciente pierde peso porque al querer respirar y buscar mejoría, este aumento de este metabolismo en estos pacientes por la sobreutilización de la caja torácica y los músculos respiratorios, hacen que cualquier cosa que coman nunca las aproveche y terminan siendo pacientes flaquitos, delgados, y son aquellos pacientes que viven con esa dificultad para respirar. Eso lo padece, doctor, el fumador directo y también el fumador de cigarro de segunda mano. Ambos. Y aún también aquellas personas que trabajan o que se están relacionados con humo hasta de leña, también se ha relacionado bastante. Ese es un elemento importante, el humo de leña. Sí. ¿Por qué razón, doctor? El mismo mecanismo que producen a nivel el humo, la irritabilidad que produce a nivel de las vías aéreas, lo cual puede ir con el tiempo. El que cocina con leña entonces está fumando. Está fumando, sí. Tú ves que esas viejas, para no decirle de mala manera, esas señoras mayores ya, sí. Pero uno le dice vieja por de cariño. Estas viejitas y señoras que tienen 90 años y tú las ves cocinando en un fogón atrás, tú no las ves gordas. Sí, son flaquitas. Son flaquitas, son delgaditas. Pero duran. Duran muchísimo. Y cocinan sabroso, yo sé que sí. Pero el humo de la leña produce también enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces la otra vertiente es el bronquítico. El bronquítico, a propósito del tema, la bronquitis crónica. Es un paciente que siempre tiene gripe, es un paciente que siempre tiene secreciones, catarro, es un paciente que siempre está tosiendo, que tiene la tos del fumador, esa tos por la mañana y que tiene que expectorar o botar secreciones por la mañana. Y es un paciente que no es flaco, sino que es más o menos un poco gordito, pero también es mucho más susceptible a padecer procesos infecciosos en las vías respiratorias como neumonías y otras enfermedades infecciosas. Y son pacientes que duran muchos años enfermos porque así lo manifiestan. Es decir, es una cronicidad, es algo de tiempo. Y estos pacientes entonces lamentablemente viven, como le dije, con esa tos persistente y con mucha dificultad para respirar en algunos casos. Sí. Una pregunta, doctor Alfredo Matos. La bronquitis crónica asociada, ¿verdad? Como usted acaba de decir, al consumo del tabaco
de cocinar con leña, en fin. ¿Qué otra causa provoca esta condición diferente al tabaco o al humo? Bueno, también está relacionada la bronquitis crónica con algunos trabajos. Uh-huh. Algunos trabajos, personas que trabajan en minas, las minas de carbón. Ya. También personas que trabajan con sustancias o productos químicos durante mucho tiempo, también puede estar relacionado a la bronquitis crónica, porque también esto va a dañar lo que es la composición normal del alveolo, y esto va a producir que el paciente tengamos esta inflamación y estos pacientes puedan también presentar bronquitis crónica en estos casos. Y por eso es importante siempre en estas empresas el constante chequeo y control de estos pacientes que trabajan con este tipo de sustancias. Es lo mismo que sucede con los que trabajan con textiles y que trabajan peluqueros, que a la posteriori ellos pueden desarrollar asma, producto de esa misma sustancia, que es muy diferente el asma a la bronquitis, ¿entiendes? Muy diferente, porque usted nace asmático, usted tiene condiciones asmáticas, hay un componente alérgico en sí, más sin embargo en la bronquitis, usted se hace bronquítico, usted no hace una, es decir, hay un componente que está alterando la estructura normal del alveolo, lo va dañando, lo va inflamando, y esto con el tiempo va desarrollándose la bronquitis. Doctor, con el tema del humo de segunda mano y tomando en consideración lo que usted mencionaba sobre el vapes, que se ha enmascarado como una opción para poder dejar de fumar, ¿causa el mismo efecto para ese fumador pasivo o fumador de segunda mano el estar cerca de una persona que está fumando un vapes o una persona que está fumando un cigarrillo convencional? Sí, puede causar las mismas condiciones. Todo depende el tiempo en el cual usted pueda estar expuesto al mismo. Porque quizás un día, 2 días que usted, o así espontáneamente, usted se pone en contacto con esta persona que está fumando vape y el humo, una gran cantidad de humo, puede hacer que desarrolle entonces esta bronquitis con el tiempo. Pero es mucho más frecuente con las personas que conviven con un fumador. Convive con un fumador que fuma todos los días, que usted inhala el humo del cigarrillo convencional. Entonces usted va a estar en la misma proporción de desarrollar enfermedades, tanto bronquitis crónica, enfisema pulmonar, como también cáncer, producto del cigarrillo, al igual que el que lo está fumando. Claro. Le pregunto eso, doctor, porque hablábamos, por ejemplo, de los espacios libres de humo. Y con el uso de este tipo de dispositivos, pues ya la gente los utiliza incluso en lugares cerrados, en lugares de trabajo como estos, por ejemplo. Sin embargo, quizás restándole esa importancia o ese daño que puede provocar ese humo, porque parece inofensivo, no huele mal, el humo no es tan notable como el de un cigarrillo tradicional, y por eso le hacía la pregunta del daño que puede provocar a una persona que quizás está trabajando en el mismo lugar, el mismo entorno, la misma oficina, y tiene a alguna persona cerca que está utilizando este tipo de dispositivos. Sí, claro, y sobre todo si esta persona que está al lado de este que está fumando ya tiene una condición importante de sus vías aéreas. Es decir, si es asmático, si es un paciente que tiene rinitis alérgica o un paciente que es alérgico, atópico, y entonces esto va a provocar que tenga mayor susceptibilidad a provocar o a presentar más bien en él alguna enfermedad o alguna condición respiratoria producto del vape. Aunque hay un vape que no bota humo, que es uno pero el problema de este que no bota humo es la gran cantidad de nicotina que existe o que puede contener. Y aquí en el país, de manera ilegal, existen vape que tienen hasta 80 miligramos de nicotina. Y apenas hay pacientes que a los 2 días de estar utilizando esta cantidad, 2 días, de 2 a 5 días, está utilizando esta cantidad tan exorbitante de nicotina, esto va a provocar entonces problemas desde el punto de vista ya de neurológica, es decir, de adaptación. Es decir, el paciente, sí, algo adictivo en el paciente, y esto va a crear
problemas serios para poder quitarle a este paciente esto. Por supuesto. Doctor, retomando el tema de la bronquitis, usted hablaba de que pueden llegar la bronquitis como consecuencia de algunos virus respiratorios. Exacto. En este momento, pues, circulan muchos virus respiratorios en el país. Y regularmente la gente, y usted me confirmará porque seguro lo ve con frecuencia en consulta, la gente comienza a tratarse los procesos de virus respiratorios en casa. Comienzan a comprar medicamentos en farmacia, a tomar remedios caseros y cuando ven que entonces ese virus no cede ahí, quizás van a una consulta de neumología. Entonces, vamos a ver primero, ¿cuáles son los virus que están circulando en este momento en República Dominicana que están llegando más a su consulta? ¿Y cuántos pacientes están llegando complicados ya con la bronquitis justamente por manejar inadecuadamente ese virus desde el inicio? Sí, en el país está circulando para esta época del año, como siempre, la influenza, el virus sincitial respiratorio, y también está hay rinovirus, y también metaneumovirus, también ese está en el país circulando, y también algunos virus respiratorios no identificados que pueden ser productores de catarro o gripe convencional. La principal causa de la bronquitis es la tos. Es decir, lo primero que produce, la principal sintomatología es la tos. Entonces, estos virus van a producir la bronquitis aguda. El paciente llega a la consulta regularmente, no es porque simplemente tenga un poquito de fiebre o porque tenga un dolorcito de cabeza, por una gripecita o porque esté moqueando, sino es principalmente por la tos incontrolable. Que muchas veces dicen, pero a mí me dio gripe hace 2 semanas y la tos no se me ha quitado. Ahí hay que pensar en que puede ser una bronquitis. Entonces, regularmente llegan entonces con dolor en el pecho, pueden llegar con sibilancias respiratorias, ese pito cuando respira, aparte de la tos incontrolable y que no los deja dormir, porque si usted no puede dormir durante las noches, esto hace que, el que está al lado tampoco lo deja dormir, ya sea la esposa o el esposo, ellos hacen que este vaya al médico. Sí, claro, ¿Por qué no me estás dejando dormir con esa tos tan incontrolable? Y ya el paciente llega con la bronquitis. Una de las cosas que más también lleva al paciente es la presencia de sangre en la tos. Muchas veces pueden toser con sangre y es la principal causa de tos con sangre. Se llama hemoptisis. La principal causa a nivel mundial de la hemoptisis o tos con sangre es la bronquitis aguda. ¿Y es más frecuente que se presente esa tos durante la noche o el paciente puede experimentar la tos durante el día también? A cualquier hora. A cualquier hora. Pero es mucho más frecuente durante la noche. O sea, que el paciente se pase el día con normalidad y en la noche aparezca la tos. No tan normal. Lo que pasa es que durante el día las personas están un poco ocupadas. Entonces a veces están trabajando, tosen, como que no les dan cuenta que están tosiendo mucho. Y quizás otra persona en el mismo trabajo le dice, oye, pero tú no te para la tos, ¿cómo va a ser? Porque a veces están como un poco oídos o concentrados, por así decirlo, en su trabajo, en sus estudios o en quehaceres en el hogar. Y es quizás otra persona la que le da la alerta, tú estás tosiendo demasiado. Entonces cuando lo perciben en la noche, el paciente al no poder dormir, doctor, no pude dormir durante la noche, apenas dormí como 1 hora y esa tos es incontrolable. Y a veces llegan que ni siquiera pueden hablar de tan fuerte que es la tos. Y es lo que realmente estamos viendo en las consultas. Ya llegan con la bronquitis y un virus de semanas que quizás se manejó inadecuadamente. Sí, no, muchas veces ya el virus ya hasta se ha ido, que no es necesario ni siquiera hacer ningún tipo de pruebas. Y lo que sucede es que estos virus, como habíamos mencionado, deja esta inflamación de las vías aéreas. Y esta inflamación es la bronquitis. Es más complicado, doctor, tratar a un paciente que llega ya con un virus de semanas que le provocó esta bronquitis en cuanto a manejarlo farmacológicamente. No, es igual. Es igual. Es igual, lo único que el paciente debe tener paciencia, como así su nombre indica, porque es una tos que puede durar hasta 3 semanas, aún con el mejor tratamiento. Hasta 3 semanas puede el paciente seguir tosiendo, pero a medida que vaya evolucionando el medicamento, que vayan pasando los días, a esa misma medida va a ir disminuyendo la exacerbación de la tos y a veces el paciente ni cuenta se da que se le quita la tos. Cuando desapareció la tos. Exactamente.
¿Y hay que agotar algún tipo de procedimiento para poder establecer el diagnóstico de bronquitis o es un diagnóstico netamente clínico? Es clínico y radiológico. Ok, hay que realizar hacer una radiografía de tórax, claro, porque independientemente de que el paciente vaya también con este proceso, y a veces llegan con fiebres, llegan expectorando secreciones blanquecinas o verdosas, que a veces pueden ser normales, la presencia de ellas, hay que descartar la posibilidad de otras enfermedades que pueden producir los mismos síntomas, como la neumonía, por ejemplo, que no es más que la infección del parénquima pulmonar en una porción del mismo y no tiene nada que ver con que el paciente tenga una bronquitis. Ahora, la neumonía sí puede hacer una exacerbación, puede inflamar a los bronquios contiguos que se encuentran cerca del mismo infiltrado de la neumonía y pueden producir la tos irritativa y frecuente. Pero en este caso uno hace la diferencia tanto con los síntomas clínicos que puede presentar el paciente, la evolución del proceso y a nivel radiográfico. Ahora que menciona eso, doctor, la gente utiliza mucho el término de que está ingresado porque tiene bronconeumonía. ¿Es correcto este término? ¿Se pueden combinar ambas condiciones, bronquitis y neumonía? Vamos a aclarar eso. Sí, no, la gente no tiene bronconeumonía porque tiene bronquitis y neumonía. No, vamos a ver. Claro que no. La neumonía es, como le había mencionado, es la presencia de un proceso infeccioso dentro del parénquima pulmonar, de una porción del parénquima pulmonar. Ahora bien, cuando tenemos más de un segmento del mismo pulmón afectado por la neumonía, entonces hablamos de una bronconeumonía. Okay. La bronconeumonía es un proceso un poco más complicado y afecta a más de un segmento del pulmón. Es decir, los pulmones, el pulmón derecho tiene 3 segmentos, el pulmón izquierdo tiene 2 segmentos. Si está afectado en el pulmón derecho, por ejemplo, en la base del pulmón y el lóbulo medio, entonces tenemos 2 segmentos afectados y ahí tenemos entonces una bronconeumonía. Tenemos más de un segmento afectado. Ok. Atendiendo, doctor, así el paciente tiene una bronquitis aguda, que decíamos se puede tratar de semanas, o tiene una bronquitis crónica que puede tratarse de meses, incluso años. El manejo, tratamiento que se instaura, ¿cómo se diferencia? Prácticamente puede ser igual el tratamiento, porque lo único que va a variar sería en cuanto a lo que uno habla con el paciente, de por ejemplo el paciente que está fumando y desarrolla una bronquitis, lo primero es dejar de fumar, ya eso es parte del tratamiento. Y en ese caso es consecuencia de exactamente, habría que dejar de fumar o alejarse de las personas que pudieran estar fumando alrededor de ellos y que han provocado que este paciente tenga una bronquitis crónica. En cuanto a la bronquitis aguda, el tratamiento regularmente no es esencialmente tratar la tos, porque la gente cree, yo deme un jarabe para la tos. Sí. La tos no se trata. Eso es algo muy importante que siempre es bueno. O sea, es incorrecto que cuando tengo esa tos voy a la farmacia y compro un jarabe para calmar la tos. Exactamente. Hay que tratar lo que está produciendo la inflamación de la vía aérea, que está traduciéndose en una tos constante. Entonces, usted trata lo que está produciendo el problema. Usted trata el problema de base. Hay que tratar la parte inflamatoria que está dentro de las vías aéreas, que son los bronquios que están inflamados. Entonces usted utiliza medicamentos para esto. A la hora que estos bronquios empiecen a desinflamarse, la tos va a desaparecer. Claro. Ahora bien, que hay un paciente que la tos es muy constante, que aparte de que uno le da sus medicamentos para desinflamar las vías aéreas y mejorar esta condición, y que el paciente en algunos casos, por ejemplo, un paciente que acaba de ser sometido a una cirugía y le duele la cirugía porque está tosiendo demasiado, entonces en esos casos uno pudiera utilizar algunos que otros antitusivos para calmar la exacerbación de la tos, pero dejándole el medicamento que va a quitar la inflamación de la vía aérea, exactamente, tratando la causa. Y esto puede utilizarse. Pero regularmente uno no debe tratar la tos solamente, porque usted toma un antitusivo, un jarabe para la tos, usted va a calmar la tos, pero no va a quitar lo que está produciendo la tos. Cuando ese jarabe se le termine, la tos va a estar igualita o peor. Y va a tener, porque no se trató lo que está provocando, claro. Exactamente. Bueno, hoy estamos conversando con el doctor Alfredo Matos Hoppelman. Hablamos sobre bronquitis. Hacemos una pausa en este momento, no le cambie porque retornamos en breve con más información hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica.